Feliz sábado, ¿cómo están? Amén. Dios les bendiga. Esta semana ha sido una semana muy interesante porque hemos estado estudiando un poco acerca de algunos textos controversiales. Este trimestre en la lección de escuela sabática hemos analizado el estado de los muertos. ¿Qué pasa con alguien que muere? ¿A dónde va? ¿Qué sucede con ellos? Bueno, en el contexto de esto, pues hemos estudiado también, o se dice, ¿verdad?, que pues existe un lugar en el cual los seres humanos, si se portan mal, van a sufrir. Van a sufrir tanto que no habrá ni un segundo en el cual ellos puedan descansar del dolor. El dolor va a ser muy agobiante, muy fuerte, de manera que no tendrán tranquilidad ni de día ni de noche. Esto normalmente se conoce como la enseñanza, la doctrina del infierno. Entonces, muchas personas creen que cuando el ser humano muere, si se ha portado mal, pues se va al infierno. Y el infierno es un lugar donde uno va a estar por la eternidad y va a estar sufriendo por la eternidad. ¿En base a qué se sostiene tal enseñanza? Bueno, hay algunos textos en la Biblia que necesitamos estudiar cuidadosamente, porque a menos que no los miremos de cerca, no podremos entender correctamente lo que Dios tiene. Porque de entrada podríamos plantearnos la pregunta: ¿qué Dios es ese Dios que se goza en el sufrimiento del ser humano? No solo momentáneamente, sino eternamente. Porque la Biblia me presenta a un Dios diferente, que se complace en bendecir, que se complace en crear, no en destruir. Sin embargo, pues vamos este día a estudiar algunos elementos con respecto a eso. Bueno, en primera instancia, como introducción, vamos a analizar que el ser humano efectivamente será destruido, todo aquel que se aparta de Dios. Por ejemplo, vamos a Ezequiel capítulo 18 y vamos a estudiar el versículo 4. En el libro del profeta Ezequiel vamos a encontrar en el capítulo 18, el versículo 4, que Dios no quiere que el ser humano perezca. Dios no quiere que el ser humano sea destruido. Dios no quiere que el ser humano, ¿verdad?, finalmente se pierda. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros entremos al arrepentimiento o procedamos arrepentidamente hacia Él. Ahora, pero Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice la palabra de Dios: he aquí que todas las almas, ¿qué dice? Son mías. Son mías. Como el alma del Padre, así el alma ¿de qué? Del Hijo. Del Hijo. El alma que pecare, ¿qué va a pasar? Es mía. El alma que pecare, esa morirá. De manera que la doctrina de que el alma del ser humano va a sufrir en el infierno, pareciera un poco difícil de comprender en base a ese texto, porque dice que el alma que pecare, ¿qué va a pasar? Morirá. Pero no es que se va al infierno, no es que se va a un lugar de tormento. Pareciera que aquí el texto es muy radical, diciendo: el alma que pecare, ¿qué va a pasar? Morirá. Muy bien. Pero hay otros textos, por ejemplo en Romanos capítulo 6, versículo 23, que ilustra esta misma idea de la muerte. El pecador morirá. El que peca muere. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es muerte. De manera que si yo peco, ¿qué merezco yo? La muerte. La muerte es un intruso en esta vida, pero todo aquel que transgrede la ley de Dios, pues muere, ¿verdad? Si usted en estos días, hace unos días yo estaba mirando el juicio de un joven que en Portland asesinó a muchas personas. Sacó un rifle, entró a la escuela y hizo un daño terrible. Entonces estaba enjuiciado y pues querían que tuviera la máxima pena. Y la máxima pena aquí en Estados Unidos es la muerte
¿verdad? Es la muerte, ¿verdad? A través de la silla eléctrica. Entonces, si en este mundo transgredir una ley te condena a la muerte, pues la ley suprema también dice la Biblia que el que transgrede la ley, ¿qué hace? El transgredir la ley es pecado, una ley suprema, la ley de Dios. Y que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero el versículo 23, si ustedes lo leen completo, dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el texto dice: mas la dádiva de Dios. La pregunta es: ¿qué es una dádiva? Una dádiva es un regalo. Dios te ofrece la vida eterna gratuitamente. Dios te la da. Es cuestión tuya si la aceptas. Si la rechazas, pues lamentablemente no puedes gozar de la vida eterna que Él te ofrece. Ahora, mire qué dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. También enfatiza que todos los pecadores son dignos de muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 21. Dice que todos, ¿verdad?, son dignos de muerte, por cuanto todos pecaron, ¿verdad?, están destituidos también de la gloria de Dios. Pero iremos un poquito más analizando esta cuestión. Dice el verso 21. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Es muerte. O sea, que todas las cosas que hagamos, si no están en armonía con Dios, tiene como resultado ¿qué? La muerte. Muy bien. Ahora, ¿Dios quiere que sus hijos mueran? No. Mire, Ezequiel capítulo 18, el mismo texto, es una súplica de Dios llamando a su pueblo y le dice: ¿para qué habrán de morir, pueblo de Israel? ¿Por qué han de morir? Yo no quiero la muerte de nadie. Yo quiero que vivan. Es el deseo de Dios que tú vivas. Dios no está en acuerdo con la muerte, porque Él es vida. Sin embargo, en estos pasajes podemos notar que el pecador tendrá una consecuencia: va a morir. Sin embargo, el pecador también dice la Biblia, por ejemplo, en Salmos 37:9, que los impíos serán exterminados. En el versículo 34 dice que los malvados serán destruidos. De ahí mismo de Salmos 34. Qué interesante. Ahora los malvados, los impíos, ¿verdad?, morirán, serán destruidos, serán, ¿verdad?, exterminados. Pero también dice la Biblia que los malvados perecerán. Los malvados no solo eso. Ahora la pregunta es: ¿cómo perecerán? Bueno, perecerán, y dice el texto, a través de que serán quemados. Serán quemados. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 4, si nosotros abrimos la Biblia, en Malaquías capítulo 4, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y entonces vamos a encontrar allí en el capítulo 4, el versículo 1, Malaquías 4:1, que dice: porque he aquí viene el día. ¿Qué día viene? Aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Qué interesante, ¿no? Mire qué dice la Biblia: que los impíos, los injustos, los malvados serán ¿qué? Serán quemados. Ok, ¿por qué yo digo esto? Porque a partir de aquí muchas personas dicen: bueno, pues se van a ser quemados. ¿Y dónde van a ser quemados? En el infierno. Se van al infierno y allí van a ser quemados. Bueno, evidentemente la Biblia enseña acerca de que el impío será destruido, ¿verdad? Será quemado en el fuego. La pregunta es: ¿va a arder eternamente? Y ahorita vamos a estudiar esos detalles. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, verso, el libro siguiente, el libro que le sigue está Malaquías y luego ya está Mateo. Dice en Mateo 13,
13:30. Mateo 13:30. Vamos a leer el texto allí. Dice la palabra de Dios: dejad crecer juntamente al uno y al otro, hablando del trigo y la cizaña. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadlas en manojo. ¿Para qué? Para quemarla. Pero recoged el trigo en su granero. Oh, miren qué interesante. ¿A quién simboliza el trigo? A los hijos de Dios. ¿Y a quién representa la cizaña? A los malvados. Pero interesantemente esa cizaña pues no solo está en el mundo. Muchas veces esa cizaña también está ¿dónde? En la iglesia. Pero Dios dice: ¿sabes qué? Tranquilo, en el día del juicio yo voy a separar el trigo y la cizaña. La cizaña la voy a agarrar primero y la voy a echar ¿dónde? En el lago de fuego, ¿verdad? Las voy a quemar. Dice allí, dirá atarle a mano para quemarla. Ok. Ahora, miren qué dice en el versículo 40. El verso 40 ahí mismo dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces vemos a los malvados, a los impíos, que serán ¿qué? Serán consumidos, serán quemados. Pero en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice que la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Se dan cuenta? En segunda de Pedro 3:9. Yo voy a ir un poquito rápido por causa del tiempo, pero si ustedes pueden ir a segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10, nos dice: dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora yo pregunto, hermano, ¿cómo es un ladrón en la noche? El ladrón en la noche te dice: oye, mañana prepárate porque voy a ir a tu casa y te voy a robar. ¿Eso dice? No, el ladrón no te llega cuando menos te lo esperas. Bueno, dice aquí que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Va a venir cuando tú no te lo esperes. De repente tú vas a estar trabajando pensando que todo está bien, prosperando tal vez, feliz, disfrutando de la vida, tu mundo, y el Señor va a venir. Y entonces te va a agarrar como ladrón en la noche. Y dice allí: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Wow. Este mundo dejará de existir tal cual lo conocemos, ¿o no? Y el instrumento que Dios va a usar para renovar este mundo es el fuego. Para purificar este mundo es el fuego. Pero no solo el mundo va a arder. La Biblia dice que también los impíos, los malvados, van a ¿qué? A arder. Pero no solo eso. Dice también que, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, leemos que será ese lugar en el lago de fuego. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, ahí luego, Apocalipsis es el último libro. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, de la siguiente manera. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿A dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Ahora, es interesante que aquí Dios ya establece una idea muy importante. Los que están escritos en el libro de la vida, ellos no van a pasar por el lago de fuego. Perdón, los que están inscritos en el libro de la vida, no sé si lo dije bien, los que están inscritos en el libro de la vida no van a pasar por el lago de fuego. Pastor, ¿quién va a pasar por el lago de fuego? Pues dice el texto: y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pastor, ¿y cómo yo me anoto? ¿Cómo yo me inscribo en ese libro? Porque yo no quiero ir al lago de fuego. Pastor, ¿hay una forma de inscribirme? ¿Hay una matrícula? ¿Hay algo que yo me pueda inscribir? Sí, hay, hermanos. ¿Y cómo, pastor? Tienes que entregarte a Jesucristo. Amén. No, ahí ya Amén. No, pastor.
es que la única forma de poder tener vida es con Jesús. Y la única forma es a través de haberle entregado tu vida a Jesús. Y cuando uno le entrega su vida a Jesucristo, pues al entregarle la vida a Jesucristo se bautiza. Gloria a Dios. Porque el bautismo es la forma en la cual tú entras en un compromiso con Jesucristo. Imaginémonos, hermanos, que usted tiene una novia. En aquellos momentos cuando andábamos de novio, ¿no? Esos momentos gloriosos. Yo todavía sigo de novio con mi esposa. Pero mire qué interesante. ¿Qué pensaría usted si su novia le dice o su novio le dice: yo te amo, te bajo la luna y las estrellas, me voy nadando todo el océano Atlántico, cruzo el cielo y las estrellas, te amo? Y luego te dice: pero no me quiero casar contigo. ¿Qué pensaría usted? ¿Te amo o no te amo? Pues tú dirías: como me baja la luna y las estrellas, cruza el mar Atlántico, hace todo, y sube y baja, y no me puede casar conmigo. Como que algo malo hay ahí, ¿no? Algo raro está pasando. Pues de la misma manera muchos seres humanos hoy día dicen: no, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, pero no le quieren entregar su vida. Realmente no le aman. Por eso, solo los que le aman estarán inscritos ¿en dónde? En el libro. Cuando tú te bautizas, dice la Biblia que tu nombre es inscrito ¿dónde? En el libro. En el libro. En el libro de la vida. Tú le entregas tu vida a Jesús, inmediatamente tú eres reclamado como propiedad de Dios. Pero los que no están inscritos en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? Pues dice el texto que fueron lanzados al lago de fuego. Pastor, hay un lago de fuego, el pecador va a ser destruido, sí, va a ser quemado y va a ser destruido. Y pastor, entonces, ¿hay un infierno? Bueno, es justamente esto. Estos textos a muchos les hacen entender como si hubiese un lugar de fuego, de tormento que arde con fuego y azufre y no tendrán descansos día y noche. Ya de paso estudiamos un poco acerca de la parábola del rico y Lázaro. Ya estudiamos un poco. Hemos dicho que eso no es literal. Ahora, ¿pero qué más, hermano? Bueno, por ejemplo, miren, vamos a Mateo capítulo 25, versículo 41. Y vamos a ir estableciendo apenas las bases. No sé cuántos minutos llevo, pero quiero ir corriendo. Así que en Mateo capítulo 25, vamos a leer. Miren qué expresiones vamos a encontrar aquí. Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice la palabra de Dios allí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Muchas gracias, hermano. Entonces vemos aquí que Dios le va a decir a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Yo te pregunto, ¿para quién fue creado el fuego con el cual va a ser consumido? ¿Para el pecador o para el diablo? El texto bíblico dice que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y entonces, ¿por qué los malvados van a ser quemados? Porque los malvados, su jefe y su capitán, el que gobernó su vida o su Dios, lamentablemente fue Satanás. Porque si Dios no es tu Dios, entonces tu Dios no es tu Dios, entonces ¿quién es tu Dios? Aquí no hay punto medio, hermano. O eres de Dios o no lo eres. O sirves a Dios o no le sirves. O estás con Dios o estás contra Dios. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, pues desparrama. Entonces, entendemos aquí, hermanos, que dice el texto que este fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero lamentablemente el ser humano amó tanto lo que Satanás quiso, le sirvió tanto al enemigo, que finalmente será destruido ¿con quién? Con él, con Satanás. Las decisiones que tomamos en nuestro día a día, hermanos, son muy importantes. Van a definir de qué parte de la historia vas a estar. No importa si estás pequeño, estás grande, estás anciano, joven, llegará el momento en
porque tú darás cuenta ante el Rey del universo. Quieras creer, no quieras creer, eso va a ser así, porque la palabra de Dios dice. Ahora, en el capítulo 25, pero el versículo 46, mira qué dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Qué interesante. Unos van a ir a la vida eterna y otros van a ir al ¿dónde? Al castigo eterno. Entonces ya podemos entender, oh pastor, ahí dice, ¿vio? Castigo eterno, fuego eterno. ¿Quiere decir que el infierno existe? Oh, puede ser. Tal vez. Vamos a entender estos textos. Porque hay muchos que dicen, yo he escuchado a algunos que usan esta palabra para, no sé si es un momento pues asustar, pero es muy común en ciertos predicadores hablar del infierno. Pero en infierno desde una perspectiva donde el ser humano es quemado y sufre por la eternidad. Bueno, evidentemente esos textos dicen, ¿verdad? Irán al castigo eterno, al fuego eterno, pero vamos a comprender qué significa eterno. Para nosotros eterno es algo que ¿qué? Que nunca deja de ser. Eso es eterno para nosotros. Pero ¿será lo mismo eterno para Dios desde la perspectiva bíblica? Ahorita lo vamos a estudiar. Ahora, por ejemplo, mire allí en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice que sufrirán la pena eterna. 2 Timoteo 1, 9. En Marcos capítulo 3 versículo 29 también dice que algunos son reos del juicio eterno. Por ejemplo, en Judas, vamos a Judas, ese sí me gustaría leerlo. En Judas capítulo, bueno, es un capítulo, pero el versículo 7, Judas está antes de Apocalipsis. ¿Sí? Judas está, el libro antes, ese es Judas. Ahora, ¿qué dice Judas? ¿Qué dice la epístola o la carta de Judas en el versículo 7? Dice el versículo 7 que como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza o contra la naturaleza, fueron pues, por ejemplo, sufriendo ¿el qué? El castigo del fuego, ¿qué? Eterno. Ok. ¿Entendieron lo que dice el texto, hermanos? Amén. Dice que Sodoma y Gomorra, por todo lo que ellos hicieron, por sus prevaricaciones, por andar, ¿verdad? Incluso, dice allí, fornicando, andaban fornicando. ¿Y qué es fornicar? Andar con una y otra mujer, también adulterar, eso es. Andando con eso, dice, los de Sodoma y Gomorra, y yendo en pos de sus vicios contranaturales. Dice el texto, fueron pues, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Quiere decir que Sodoma y Gomorra sufrieron ¿qué? Dice que sufrieron el fuego eterno. Oiga, pastor, pero si sufrieron el fuego eterno, ¿por qué no siguen ardiendo? ¿Quiere decir entonces que eterno no es eterno como yo lo pienso que es eterno? ¿O por qué dice que Judas que Sodoma y Gomorra experimentaron el fuego eterno? Porque experimentaron el fuego eterno, ¿sí o no? Sí. Pues ahí dice castigo del fuego eterno. Entonces, eterno, ¿qué significa eterno? Porque si es fuego eterno, hoy día viéramos a Sodoma y Gomorra ¿qué? Ardiendo. Pero ustedes ven a Sodoma y Gomorra ardiendo hasta hoy día. No. ¿Por qué? Porque puede ser que eterno no es como tú y yo lo percibimos hoy. Y tenemos que entender esa palabra eterno desde la perspectiva bíblica. Y vamos a ver qué es eterno. Por ejemplo,
También nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 19:3. Apocalipsis es el siguiente libro de Judas. Dice allí, Apocalipsis 19:3. Dice la palabra de Dios. Otra vez dijeron, ¿verdad? Apocalipsis 19:3 dice, y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿De quién está hablando aquí? Bueno, está hablando de Babilonia. Babilonia está experimentando ¿qué? ¿Qué dice el versículo 3? Dice que los santos decían, aleluya, y el humo de ella, o sea, de Babilonia, dice, ¿verdad? De la gran ramera, dice que su humo sube por los siglos de los siglos. O sea, por los siglos de los siglos es otra expresión que es paralela a eterno, por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿Babilonia fue destruida sí o no? Sí. ¿Y está ardiendo por los siglos de los siglos? No. Entonces tenemos aquí dos ciudades, bueno, tres ciudades, Babilonia, Sodoma y Gomorra, que la Biblia dice que experimentaron ¿qué? El fuego eterno y que su humo sube por los siglos de los siglos. Hoy día vemos humear a Babilonia, a la gran ramera. Para siempre jamás, dice aquí. Y para siempre jamás, que es otro paralelo de eterno. Entonces, ¿echa humos hoy día o no echa humos? No echa humos. Entonces, ¿qué significa eterno? Pues vamos a entender un poquito más esta cuestión. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versículo 17. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 17. Vamos a darnos cuenta que allí también se usa la palabra eterno. Y vamos a ver si eterno es algo que va a durar por la eternidad o eterno tiene otra connotación. Mire qué dice. Éxodo capítulo 12, versículo 17. Dice la palabra de Dios allí. 12, 17. Amén. ¿Ok? Dice, y guardaréis la fiesta, hablando del día de la Pascua, ¿verdad? Del día de la Pascua, dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre ¿qué? Perpetua. Otro dice por una cuestión eterna. Ahora, ellos estaban celebrando la Pascua y entre ellos los panes sin levadura, porque los panes sin levadura eran parte de la ceremonia de la Pascua, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? ¿Se sigue celebrando hoy día? O sea, no, porque sabemos que no, porque Jesús sustituyó la Pascua por la cena del Señor. Entonces, ¿por qué dice entonces como algo perpetuo? Entonces, perpetuo tiene otra connotación diferente a la que nosotros tenemos. Bueno, sigamos estudiando. Vamos allí a Éxodo 21:6. Mire, Éxodo 21, pero el verso 6. Dice allí que el esclavo iba a quedar para siempre con el amo. Mira qué dice el verso 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja en la lesna. Y será su siervo ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo tenía que ser su esclavo? Hasta que muriese. Hoy día, ¿hasta cuándo? Hasta que muriese. Hasta que muriese. Hasta que el esclavo estuviese vivo, hasta ahí que iba a ser esclavo. De manera que entendemos, ya este texto nos ayuda, nos clarifica un poco más, que la palabra eterno, perpetuo, para siempre, no es como a veces muchos de nosotros pensamos,
Quiere decir que es eterno, es para siempre, es perpetuo hasta que dure. Pero cuando ya no, cuando ya se acaba, ya no puede seguir. De manera que Sodoma y Gomorra experimentaron el fuego eterno y no sigue ardiendo. ¿Por qué? Porque desde que comenzó la obra de destruir, la terminó por completo. Por eso es eterno. Porque lo que comienza, ¿qué? Lo termina. Así como el esclavo es esclavo hasta que muera. Cuando muere, ya se termina. Cuando deja de existir, ya se acabó. Entonces, la palabra eterno no es algo que dure eternamente, sino que comienza hasta que se quede y termina hasta que se consuma. En este caso, Babilonia, Sodoma y Gomorra han experimentado el fuego eterno. ¿Por qué? Porque pudo quemarse hasta que no quedó ¿qué? Nada de ellos. Ok, pero hay otro. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 1, versículo 22, dice que el niño Samuel debería morar en el tabernáculo para siempre. Ahora, hoy día no hay tabernáculo y hoy día Samuel no está vivo. Entonces, ¿para siempre qué significa? Pues él tenía que estar en el tabernáculo hasta que él existiera, hasta que él viviera. Cuando muriese, pues ya no iba a poder estar. Por ejemplo, en Jonás capítulo 2, versículo 6, dice que Jonás cayó, ¿verdad? Cayó en que estaría en el vientre del pez para siempre. Pero ¿cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días. 3 días, no estuvo para siempre. Entonces, ¿por qué aquí dice para siempre? Porque ese era los días que iba a estar, y hasta que no entró y salió, entonces para siempre, hermanos, tiene más que una connotación de eternidad, tiene una connotación de durabilidad. Dura hasta que la materia dura, ¿verdad? Ok, pastor, pero la Biblia sí habla del infierno, pastor. Sí habla, hermano. Y ahorita vamos a estudiar, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Yo creo que no me va a dar el tiempo para explicarle, pero así brevemente les voy a decir después de leer este texto. Apocalipsis capítulo 20, versículo, vamos a leer el versículo 12 al 14. Así que presten atención. Miren, escuchen lo que dice. Porque aquí la Biblia va a definir el infierno. La palabra infierno es una mala traducción, ¿verdad? Porque la palabra infierno realmente en griego es Gehenna. Y se ha traducido como infierno, ¿verdad? Y ahorita lo voy a explicar por qué. Porque Gehenna estaba en el valle de Hinnom. El valle de Hinnom era un valle que hoy día en Israel está afuera de Jerusalén. Es un parque muy bonito. Pero en la antigüedad allí se quemaban desperdicios a los muertos. Hay una batalla en el pueblo de Israel y hubieron muchos muertos. Los cadáveres quedaron tendidos allí, se tiraba basura. Era algo muy repugnante. Cuando alguien veía el valle decía, wow, qué tremendo. Entonces ese valle, el valle de Hinnom, quedó como una figura del juicio final. Y es la Gehenna, ¿verdad? Siempre estaba ardiendo. Porque siempre estaba ardiendo. Entonces se tomó esa figura como una ilustración para los juicios finales, y los autores bíblicos utilizan esa figura para ilustrar el juicio final. Pero el infierno no es como muchos lo pensamos, de un lugar donde van los muertos y allí sufren, sino el infierno, la Gehenna, era un lugar donde se quemaba basura antes. Era un fuego que consumía, ¿verdad? Que consumía lo que caía allí. Ahora, pero mire qué es el infierno, qué es el fuego. Vamos al verso 12. Vi a los muertos, versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis. Vi a los muertos. Juan está viendo a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Recuerda, dice libros porque son más de uno.
está plural. Pero dice aquí, y otro libro, ahí es otro libro, está en singular, ¿verdad? Ya este es otro libro diferente a los libros anteriores, el cual es el ¿qué? El libro de la vida. O sea que hay un libro de la vida y hay otros libros. Nosotros sabemos que es el libro de la muerte y el libro de las memorias y el libro de los pecados, ¿verdad? Y el libro de la vida. Pues el libro de la vida dice que fue abierto. Versículo sigue diciendo, fueron juzgados los muertos por las cosas que están ¿dónde? Escritas ¿dónde? En los libros. En los libros. Fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, no en el libro de la vida, porque el libro es uno, está en singular. Pero los libros está en plural. ¿Por qué fueron juzgados los muertos? Por las cosas que están escritas en los libros. O sea, estos otros libros que son diferentes al libro de la vida, que es el libro de memorias y el libro de pecado. Ok, ahora bien, dice que fueron juzgados por los libros y fueron, ¿verdad?, las cosas que están en ellas escritas, según sus obras. Verso 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron ¿qué? Los muertos. Ok, aquí habla una palabra muy interesante, dice el Hades. El Hades, ¿verdad?, es una palabra griega que significa sepulcro. Solo que aquí el Hades es una palabra que está transliterada, o sea, no la traducen, la toman tal cual aparece en el texto griego. Aparece Hades, entonces no la traducen, sino que la colocan como Hades. Pero Hades es sepulcro, es el lugar donde entierran a los muertos, ¿verdad? Entonces es el cementerio, por así decirlo. Algunos le llaman el panteón. ¿Cuántos de ustedes lo conocen como panteón? Bueno, ese es panteón. No deberíamos decirle panteón. ¿Por qué? Porque panteón viene de una palabra griega compuesta de dos términos desde el pensamiento griego. Porque los griegos pensaban que todas las personas que morían, cuando morían se volvían dioses. ¿Sí? Es el cuerpo, como era materia, estaba encarcelada el alma y tenía que liberarse, decían ellos. Y cuando el cuerpo moría, el alma se liberaba. De manera que cuando se liberaba el alma, iba a ese lugar a enterrarlos, y entonces decían, ese es el panteón. Y el panteón, que es pan, que significa todo, y theos, que significa Dios. Donde están todos los dioses, decían ellos. Panteón, ¿verdad? Y nosotros no creemos que los que mueren se vuelven dioses, ¿verdad que no? No. Entonces están en el Hades, en el sepulcro. Bueno, cierro el paréntesis. Pero dice que el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14, ahora sí, presten atención. Amén. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cuál es el lago de fuego? Dice. Pues dice ahí dice que es el lago de fuego. ¿Qué dice el texto? Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y qué es el lago de fuego? Dice ahí, sí, no tengan miedo, hermano. Ahí dice el texto, dice, esta es la muerte segunda. Entonces, ¿qué es el lago de fuego? Entonces, ¿no es un lugar donde se atormenta? No, el fuego eterno o el fuego que va a consumir finalmente es ¿qué? La muerte segunda. Por eso los impíos, dice el versículo, no volvieron a vivir, ¿verdad? Dice, por eso allí dice, verso 15, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y cuál es el lago de fuego? La muerte segunda. En otras palabras, el pecador, el impío, experimentará la segunda muerte, que es la muerte eterna. Pero la Biblia en ningún momento enseña que va a estar sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué estaría sufriendo? Ahora, yo tengo las siguientes ya para ir concluyendo. Dice
Yo anoté aquí algunas razones. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. Vamos a volverlo a leer, que es el texto que leyó nuestro hermano. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 4. Dice: vi un cielo nuevo, ¿y qué? Y una tierra nueva. Y una tierra nueva. Escuchen, ¿en qué momento entra este pasaje? Después que dice que los muertos, la muerte y el Hades entregó a sus muertos, ¿verdad? Los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron lanzados al fuego, al lago de fuego, y el lago de fuego dice que es la muerte segunda. Los que están escritos en el libro de la vida, pues no experimentan el lago de fuego, o sea, la muerte segunda. Pero los que están escritos en el libro de la vida no experimentan el lago de fuego. Pero los que no están escritos dicen que ellos van a experimentar ¿qué? La muerte segunda o el lago de fuego. Ahora, y después de eso aparece el capítulo 21, versículo 1 al 4. ¿Y qué dice eso? Pues dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y qué dice el versículo 4? Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque dice, ¿qué dice? Porque las primeras cosas pasaron. Ahora, usted pregúntese, si hay un infierno, eso no termina el problema del pecado. Al contrario, lo hace eterno. Porque el dolor, el sufrimiento, las lágrimas van a ser eternas. Pero aquí dice en la Biblia que cuando Cristo venga, ya no habrá ¿qué? Muerte, ni dolor, ni sufrimientos, ni muerte, ni lágrimas. ¿Cómo entonces encaja el infierno en este texto? Si es Dios el que va a venir a desaparecer todo dolor y todo sufrimiento. De manera que la enseñanza del infierno no soluciona el problema del pecado. Al contrario, lo hace eterno. Pero Dios dice... Ahora, ¿cómo es que llegan a esta conclusión? Bueno, los textos que hemos leído. Pero obvian o omiten este texto que dice claramente que el lago de fuego es simplemente la muerte segunda. Y entonces, si Dios rae finalmente el pecado, el dolor, entonces tiene sentido. Y como yo les dije en la mañana, ¿qué sentido habría que Dios, los seres humanos, ¿verdad? Una madre mire a su hijo sufriendo eternamente. ¿Qué alegría va a ser esa? No va a ser ninguna alegría. Ahora, por otro lado, los que sostienen que el infierno, ¿dónde dicen ellos que va a ser el infierno? Ellos dicen que es aquí en la tierra. Pero dice la Biblia que es Jesús el que va a traer a esta tierra ¿qué? La nueva Jerusalén, donde se supone que no va a haber dolor, sufrimiento, llanto ni lágrimas. Es un tanto confuso, ¿verdad? Pensar que el sufrimiento Dios lo va a prolongar eternamente, cuando es Él que viene a finalmente a acabar con el sufrimiento para siempre. Ahora, con la falsa doctrina del infierno, pues hace ver a Dios como alguien que no soluciona, ¿verdad?, el pecado. La enseñanza del infierno desfigura el carácter de Dios. Porque Dios, dice la Biblia, que es ¿qué? Amor. Es amor. Dios no quiere la muerte del impío. Ya lo leímos. Dios le dice en Ezequiel, arrepentíos, vengan, vuélvanse a mí, porque yo no quiero que ustedes mueran. Yo quiero que ustedes vivan. Dios ama al pecador, no ama al pecado.
Dios odia el pecado. Dios detesta el pecado. Por eso Él nos está llamando a vivir una vida diferente, alejado del pecado. Amén. Porque solo así nosotros podemos estar de pie en el día del Señor. Pero dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Amén. De manera que hoy Jesús nos está llamando, nos está invitando a que nosotros podamos ser parte de este grupo que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Y en el lugar que Dios ha preparado no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá sufrimiento, no habrá lágrimas. Yo no sé, pero yo anhelo ese. Amén. ¿Cuántos de ustedes les gustaría Gloria a estar en Dios. ese lugar? Amén. Pues todos nosotros deseamos. Pues si esto es tu deseo, yo te invito a que te coloques de pie y que juntos podamos nosotros adorar a Dios